Buen día. Hoy en De qué hablan, 9 de abril de 2025, les traigo una entrevista entre el profesor Glenn Diesen y el profesor Jeffrey Sachs en el canal de YouTube del profesor Glenn Diesen, y el título es Caos y reestructuración de la economía global. Así que muchos de ustedes podrán estar no de acuerdo con las palabras del profesor Sachs o podrán estar de acuerdo con él, pero es bien interesante ver su punto de vista. Es una persona con mucha experiencia en economía global, en aspectos geopolíticos. Ha estado presente tanto en China como en Rusia, como en muchos países de economías grandes. Y mi gente, hoy en día, con el asunto de las tarifas de Donald Trump, han salido casi todas las grandes mentes en el ámbito económico y financiero dando su opinión. Unos están en contra, unos están en favor. El profesor Sachs, yo considero que tiene un espectro más amplio de lo que está sucediendo, pero yo creo que al final nadie sabe lo que va a suceder. Esto es como un trading aparentemente, donde uno apuesta a qué es lo que va a suceder y solo el tiempo nos dirá. Pero es importante ver los aspectos geopolíticos que el profesor Sachs nos representa en esta entrevista. Así que vámonos de lleno a la entrevista. Hola, profesor Jeffrey Sachs. Para abordar parte de la agitación económica, ¿cómo ve ahora Trump realmente ha ido en todo lo que está en estos aranceles? Y no estoy seguro de hasta qué punto tiene la intención de conmocionar al resto del mundo como parte de una táctica de negociación para renegociar los acuerdos comerciales de Estados Unidos, o si están para proteger las industrias nacionales a largo plazo. ¿Cómo hace sentido de estos aranceles y cuáles serán las consecuencias más amplias para el comercio mundial? Y mientras digo esto, soy consciente de que no es una pregunta muy justa, dado que esto es bastante sin precedentes. Así que es muy difícil hacer predicciones. Creo que esto es realmente proteccionismo. No solo una táctica de negociación, es proteccionismo sobre una base totalmente defectuosa. Es una decisión esencialmente de una sola persona. Esta no es una decisión del Partido Republicano, no viene del Congreso, no es un reflejo de la comunidad empresarial, no es un reflejo de los grupos de interés en torno al presidente. Esto parece lo mejor que podemos juzgar ser una decisión del presidente Trump. El presidente Trump cree incorrectamente que los déficits comerciales de los Estados Unidos son un reflejo de la injusticia en el resto del mundo y que en los déficits comerciales se necesitan para estar cerrado. Los déficits comerciales no son una medida de injusticia, ni directa ni indirectamente. Son una medida de alto gasto de Estados Unidos en comparación con sus ingresos. Y eso refleja económicamente los grandes déficits presupuestarios en los Estados Unidos más que nada. Otro, tenemos un déficit presupuestario alrededor del 7% del PIB. Eso significa que el gobierno de los Estados Unidos está pidiendo prestado mucho para transferir dinero al sector privado, a la economía nacional, y eso conduce a un gasto excesivo. Es como si el gobierno federal fuera la tarjeta del crédito del país y estuviéramos corriendo nuestra deuda de tarjeta de crédito. Así que Trump interpreta esto como una injusticia. Él mira y dice, bueno, si China tiene un superávit comercial, nos están engañando. Este es un pensamiento extremadamente primitivo. Y surge la pregunta, ¿cómo pueden estar los Estados Unidos en un estado político tan primitivo? De asuntos en que las ideas de una persona, especialmente las ideas equivocadas, se aplican. Y esa es una pregunta relacionada. Mi respuesta es que nuestro sistema político se ha vuelto profundamente corrupto. El Congreso está más interesado en la financiación de campañas y el sistema se ha vuelto superado durante décadas por el estado de seguridad. Así que la legislación está llena de poderes de emergencia del presidente y Trump está invocando poderes de emergencia para hacer su oferta de una sola persona sobre esto. Ahora, si sumo todo, concluiría diciendo que las políticas no tienen sentido.
No creo que sean principalmente una moneda de cambio. Creo que son principalmente las fantasías económicas de una persona en particular. El hecho de que una persona pueda hacerlo es un fracaso político masivo de los Estados Unidos. No refleja los intereses de los negocios estadounidenses, por los que los negocios estadounidenses pueden rebelarse. Ya estamos escuchando a los principales empresarios objetar lo que Trump está haciendo. Esto es algo nuevo, porque ven en Trump como su agente para nuevos recortes de impuestos, pero están destruyendo la economía estadounidense y Trump ha destruido $5 billones de mercado, capitalización en solo 2 días. Esto no hace más felices a los administradores de fondos de cobertura que compraron la elección de Trump. Esto va en contra de sus intereses. Incluso algunas personas en el Congreso están empezando a agitar que, oye, tenemos una constitución. Los aranceles son nuestra responsabilidad, no la responsabilidad del presidente. También tenemos un sistema judicial en los Estados Unidos que muy pronto puede gobernar cuando un caso se trae que estos aranceles son iguales porque se basan en una declaración de emergencia, donde no hay emergencia. Trump ha inventado una emergencia para invocar poderes de emergencia y los tribunales pueden hacer huelga. Eso, abajo también, en general, acciones muy desagradables e irracionales que han sido profundamente desestabilizantes en solo unos días para el mundo. No tienen sentido. No son para Estados Unidos. Primero, esto es una póliza de perder. Bueno, ciertamente los mercados de valores de todo el mundo están reaccionando bastante negativamente a esto. Bueno, mi gente, esta es la primera pregunta al profesor Sack y como ustedes pues pueden ver, ¿son los aranceles de Trump una táctica de negociación o proteccionismo a largo plazo? ¿Y qué consecuencias tendrán? Y la respuesta, pues en resumen, no es una negociación, es un proteccionismo puro basado en una visión económica primitiva, pues de nada más y nada menos que de Donald Trump, una decisión personal. Los déficits comerciales de Estados Unidos no son por injusticias externas, sino por su alto gasto interno, déficit presupuestario del 7% del PIB. Y no solamente el profesor Sack lo menciona, si se recuerdan en mi video anterior con el profesor Richard David Wolf, también él menciona esto, que Estados Unidos tiene un despilfarro monetario, básicamente financiero, y ellos mismos pues incrementan su deuda, tienen un gasto exuberante. Y sobre la crítica política, pues es una decisión unilateral de Trump, sin respaldo del Congreso y de los empresarios y de los grupos de interés. Claro, riesgo. Similar a la tarifa de Smoot-Hawley en 1930, que bueno, pues agravó la Gran Depresión. Y bueno, Trump está repitiendo errores históricos. ¿Refleja esto una crisis democrática en Estados Unidos? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Y vayámonos a la segunda pregunta que le hace el profesor Glenn Diesen al profesor Sachs. Pero, como ves, que el comercio global más amplio se ve afectado por esto. Por ejemplo, ahora, en algunas discusiones sobre muchas exportaciones chinas que posiblemente se han dirigido en gran medida hacia Europa, y eso significa que podrían reaccionar con algún tipo de aranceles propios para proteger sus industrias. ¿Ves? Que esto es posible, se salga de control, desencadenando un comercio global más amplio. ¿Guerras o eres más optimista? Esa es una pregunta muy buena y muy importante. Por supuesto, una perspectiva muy incierta por todas las razones que acabo de mencionar, que estas políticas pueden resultar de corta duración por una u otra, pero la respuesta correcta para el resto del mundo es decir que vamos a seguir adelante con la apertura, comercio sin los Estados Unidos. Así que si las mentes racionales prevalecen, dirán que Estados Unidos ha hecho su propio objetivo bastante desastroso. Pero no arruina el comercio para el resto de nosotros.
Pero lo que estás proponiendo es una especie de efecto dominó donde las acciones estadounidenses desencadenan cambios en el comercio que luego conducen a un mayor proteccionismo unilateral. Y si Europa levantara barreras en China, tendríamos una cascada descendente en el mundo. Economía. Eso es familiar en la historia económica. Por cierto, en la década de 1930 era una medida arancelaria en los Estados Unidos, la tarifa Hawley-Smoot o la Smoot-Hawley. Tarifa dependió de que congresistas pongan primero que se votó en 1930, que inició una ronda de aranceles proteccionistas, aumentando en todo el mundo a principios de la década de 1930, que condujo a un descenso catastrófico del comercio que exacerbó enormemente una banca subyacente, crisis que culminó en lo que fue una gran depresión prolongada y preludio del mundo, Segunda Guerra Mundial. Así que si uno mira la historia, los Estados Unidos iniciaron el último colapso comercial de este tipo con un aumento de tarifas. Ese votado por el Congreso. Y la pregunta, si lo mismo sucederá ahora. Espero que los europeos sean más inteligentes que simplemente abofetear nuevos aranceles. Espero que los chinos y los europeos negocien para entender que Europa debería exportar lo que habría exportado a los Estados Unidos ahora a China, y China pueda exportar lo que habría exportado a los Estados Unidos, en parte a Europa, en parte al ASEAN, en parte a la India, en parte a otros países. Algunas buenas noticias en las últimas semanas son que China, Japón y Corea en alto nivel diplomático han intensificado su diplomacia y han pedido una mayor normalización de las relaciones y reducción de tensiones. Del mismo modo, China e India han abordado en los últimos meses al menos los problemas fronterizos que han plagado la relación, y los líderes tanto de China como de la India han dicho que nosotros necesitamos para las relaciones sólidas entre nosotros. Ambas son buenas señales. Pero lo que señalas a las relaciones comerciales entre China y Europa es especialmente importante. Bueno, mi gente, en conclusión, la segunda pregunta es de que si podrían estos aranceles desencadenar una guerra comercial global. Y el doctor Sachs, resumiendo, pues hace dos escenarios, uno optimista y uno pesimista. En el optimista, él habla que el resto del mundo, la Unión Europea, China, la ASEAN, podrían ignorar a Estados Unidos y mantener comercio abierto entre sí. Esto, como él enfatiza, lo que normalmente China exporta a Estados Unidos, pues que lo va a exportar a otros países del mundo. Así de sencillo. Y en el escenario pesimista, si Europa impone aranceles a China, se repetiría un efecto dominó de los años 30, que consecuentemente nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Las señales positivas que él declara es la diplomacia entre China, Japón y Corea, algo que no se veía venir. Y el acercamiento entre China e India, otra cuestión que no se veía venir desde hace mucho tiempo. Y para sus puntos de opinión, mi gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Está Estados Unidos aislándose mientras que Asia y la Unión Europea se están reintegrando? ¿Es Donald Trump un gran disruptor del orden económico multilateral? Pues bueno, mi gente, estas son las preguntas que nos vamos a estar preguntando más seguido durante ese tiempo. Como les digo, esto es cuestión de ver qué es lo que va a pasar. Quizás no en un futuro lejano, quizás muy cerca vamos a empezar a ver. Hay mucha gente, muchos expertos muy optimistas del lado de Estados Unidos, mientras que hay otros que miran esto como una gran tragedia. Pero a mí en lo personal me gusta la opinión del profesor Sachs, porque él está explicando lo que el escenario positivo. Y les cuento, mi gente, que está sucediendo. Está sucediendo. Bueno, China no se está haciendo para atrás con los aranceles de Donald Trump. Al contrario, le responde, y esto significa pues de que China se está alejando de Estados Unidos. Si se recuerdan, hace 2 semanas
yo hice un video donde hablaba de que China se estaba acercando más a Europa, y en ese entonces mi punto de vista era que se acercaba más a Europa no importando la posición de Rusia. Pero bueno, el resultado es de que esto puede ser muy positivo para la economía global. Un acercamiento más entre Asia y Europa es lo que puede remediar una crisis que puede generar Donald Trump en este momento, independientemente de la crisis local que se vaya a generar en Estados Unidos. Al final de cuentas, como les dije anteriormente en otros videos y como lo explicó el profesor Wolf, es de que son los mismos americanos los que van a pagar su impuesto que le denominan arancel o tarifa. Es un impuesto de entrada y es un impuesto que los americanos van a pagar, que los norteamericanos van a pagar. Así pues, mi gente, esta es la primera parte de este video, de esta entrevista. Quédense en sincronía con de qué hablan, porque vienen dos preguntas más muy importantes que el profesor Glenn Diesen le hace al profesor Jeffrey Sachs. Así que, como siempre les digo, mi gente, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta la próxima.